todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad te sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Dios los bendiga, muy buenas noches en este día viernes, nuevamente junto a ustedes aquí en Silos. Le damos la bienvenida a toda la familia de Siquén que se está conectando con nosotros y queremos saludarlos, decirle que preparen su corazón para todo lo que Dios va a hablar en esta noche. Bueno, Dios les bendiga, preciosa familia de Silos Siquén, que consta de Siquén Pergaminos, Siquén Caseros. Estamos felices nuevamente de estar con ustedes en este nuevo viernes, un viernes por la noche, que ya se ha hecho un clásico, de poder compartir y ministrar la palabra del Señor para este tiempo, la palabra revelada en este tiempo de tanta oscuridad. Necesitamos la lámpara y que alumbre bien, que no esté sucia, que no esté obstruida, que el aceite fluya a través de nuestras vidas y la palabra nos guíe para que sepamos muy bien, para no tropezar y sepamos muy bien por dónde caminar. Esto es muy importante. Yo creo que estamos empezando la medianoche. La medianoche habla de la cercanía de la venida del novio, del esposo, y nos estamos preparando. Pero el tiempo que resta solo lo sabe Dios, pero tenemos que tener ese aceite extra para poder transitar el camino y que la lámpara esté en buen funcionamiento, porque dice el Salmo que la palabra de Dios nos librará de toda ruina. ¿Cómo estás, pastora? Dios te bendiga. Dios te bendiga, y qué importante porque nosotros nos estamos preparando, como vos decías, para esta venida del Señor, pero la pregunta es cómo nos quiere encontrar el Señor cuando venga, y una de las cosas es que nos quiere encontrar con fe, con santidad, con una vida de comunión, pero también nos quiere encontrar trabajando en eso que Dios nos dejó aquí y que también es la familia, el matrimonio, los hijos, porque Dios nos llamó a tener vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia la vamos a encontrar en todas las áreas. Dios quiere que esa vida esté en abundancia en todas las áreas. Dios no quiere que sobrevivamos como cristianos, sino que vivamos una vida plena en Cristo, haciendo su voluntad, pero también viviendo el reino de Dios en cada área de nuestra vida, ¿no? Qué bueno, viendo el reino de Dios. Eso es clave lo que vos acabas de decir, pastora, porque el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ni entrar ni ver. Algunas versiones lo varían, pero el significado final es lo mismo. Necesitamos poder ver el reino de Dios, y algunos no lo ven. Son ciegos de ceguera espiritual, como dice un corito antiguo, que puede estar el Señor al lado, pero no lo pueden ver. Y eso es muy importante, poderlo ver en este tiempo, no poder confundirnos con diferentes voces que van a empezar a gritar al costado nuestro. Fíjate que cuando el ciego Bartimeo escuchó la voz del Señor Jesús, lo primero que hizo, se tiró la capa que lo identificaba como ciego, y empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Muy simple, porque empezó a escuchar otras voces, otras voces que tal vez le daban temor, tal vez lo desalentaban, tal vez muchas voces le dijeron, cállate, no molestes al maestro. Otras voces dijeron, shh, cállate, cállate, y él vio su oportunidad y gritó más fuerte. Qué bueno que vos veas tu oportunidad y que otras voces no tapen la verdadera voz, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este es el sentido de parte de Dios de estos estudios, de estas ministraciones. Y
no es solamente el oidor, sino es el hacedor. Porque si yo escucho y no hago, puedo creer, correcto, pero dice la palabra que los demonios creen, hasta lloran, tiemblan y creen. ¿Qué diferencia hay? Que los demonios no pueden hacer, porque los demonios no pueden hacer lo bueno. Ahí nos diferenciamos. Cuando vos hacés, superaste la etapa del creer, porque la fe sin obras es muerta. Qué tremendo, ¿no? Porque es ahí donde nosotros tenemos que llegar a ese punto tan difícil que es para el ser humano, no solamente venir al Señor y escuchar, sino como vos decías, hacer lo que Dios nos está mandando. Tenemos muchísimos mensajes a raíz de la palabra que han compartido con nosotros, testimonios, también luchas, y esto es importante, ¿no? Matrimonios que han escuchado la palabra y se vieron como en un espejo y dijeron, bueno, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la intervención de Dios, pero también, pastor, entendieron que Dios está dispuesto a ayudarlos y entonces ahora viene la pregunta, ¿no? Tenemos que hacer nosotros nuestra parte y la clave es ser sincero, familia, no vivir de apariencia, no caer en esto de, uy, si se entera el pastor, si se entera la pastora, si se enteran los copastores, uy, ¿qué va a pensar fulano? ¿Qué va a pensar mengano? Eso no tiene que existir en nosotros porque somos una familia de la fe que estamos en trabajo cada día y tratando de agradar al Señor. Y no me tiene que preocupar qué piensa el otro, me tiene que preocupar qué piensa Dios de mi matrimonio y para poder trabajar en él. Qué tremendo, eso es clave, porque a veces nos preocupamos. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Alberto? ¿Qué dice Susana? ¿Qué dice, no sé, Mónica? Lo importante es lo que dice Dios, lo que dice Dios, porque la salvación viene de parte de Dios. No viene de parte de cualquier persona. El único que hizo el sacrificio por nosotros se llama Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, Rey y Salvador. Por eso el Señor le decía a los discípulos y a los que estaban alrededor de él, me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. No hacen lo que yo les digo. Bueno, este es un tiempo de acomodar las cosas porque la palabra es efectiva, está viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que funciona. Que va a funcionar. El asunto es, y aprendas esto, don Juan, doña Rosa, obediencia completa, milagro completo. Porque a veces tomamos pedacitos de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. No tomamos, claro, porque lo primero que vemos es una mujer, un hombre falente, un líder, un consejero, una consejera falente, y decimos dentro nuestro, en nuestro ego, aumentado. ¿Qué me va a poder enseñar este? ¿Qué me va a poder enseñar? Esto es muy simple. Eso le pasó a Naamán. Naamán lo subestimó al profeta Eliseo y Eliseo no lo atendió y lo mandó a tirarse 7 veces al agua podrida. ¿Qué simboliza eso? La humillación y 7 estratos de Dios. Esto no es numerología bíblica, yo no creo en eso, pero sí en la simbología profética. Al 7º día descansó Dios, 7 veces cae el justo, pero se levantará. El 7 marca la perfección de Dios, que está relacionada en el inicio de la base de este concepto que es la creación. ¿Qué pasa? A veces Dios tiene que operar de esa manera, permitir el agua podrida. Perdóneme, don Juan, doña Rosa, porque tal vez usted hizo una carrera y dijo, agua podrida, sí, agua podrida, porque hay olor feo, no nos gusta, pero no se olvide de algo, esto es un secreto espiritual. Aquel que conoce jardinería, aquel que conoce siembra, sabe que los mejores frutos y los mejores árboles deben ser abonados, estiércol, y a veces Dios tiene que apelar a ese recurso como Naamán para poder sanar la lepra espiritual que opera en nuestras vidas. No nos gusta, pero es la verdad del Evangelio y la verdad nos hace libres.
Como dijo una mujer, bueno, a mí estiércol y a vos no me sobra en el matrimonio, pastor, ¿qué tengo que hacer? Entonces se dio cuenta que ese estiércol tenía un propósito y que los dos tenían que trabajar para que esa familia también sea sana. No nos gusta cuando Dios nos mete en un proceso y nos confronta con nuestras miserias, pero detrás del desafío que Dios nos está poniendo por delante, la pregunta es, ¿querés seguir igual o querés entrar a un proceso que te va a llevar a esa vida plena como hombre, como mujer, como padre, como madre? O sea, es un desafío al cual nosotros tenemos que decir, bueno, así solamente escuchando y recibiendo esta hermosa palabra revelada, no va a suceder nada. Falta algo, que es que yo empiece a poner por obra esta revelación y esta palabra que Dios me está dando en cada viernes, en cada programa que nosotros tenemos en Radio Fiel. Es importante tomar esta decisión en este tiempo. Qué bueno, pastora. Y bueno, yo tendría una respuesta con todo respeto. Seguramente. A esa persona, a esa hermana que te ha dicho en mi matrimonio sobre el abono y el estiércol. ¿Qué es lo que me falta? Te falta tierra. Tierra es corazón. Qué bueno. Te falta que pongas el corazón, porque si Dios está permitiendo eso, es que la tierra está enferma. Amén. Vos sabéis que el abono y el estiércol se le mete a la tierra porque le da lo que le falta. Qué tremendo. Perdón, no se enoje conmigo, no quiero ofenderla antes de la Santa Cena, pero yo le tengo que ser sincero y yo le voy a contestar con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, porque la verdad nos hace libres y nos va a llevar a permanecer. Pero esto es muy simple. Bueno, ¿qué te parece, pastora, si empezamos con este estudio de esta noche? Dimos el preámbulo, venimos del estudio anterior, como vos dijiste, fueron interminables los mensajes que nos han mandado por todos los medios, redes sociales, WhatsApp, mensajes por diferentes lugares que nos ha llegado así que con lo que está produciendo esta enseñanza y esta palabra. Y nos alegra, porque les digo algo, esto no es un invento mío y de la pastora, esto viene de parte de Dios. Por eso es importante. Hemos aprendido lo que es a imagen y semejanza, hemos aprendido la parte de Adán y Eva, lo que es Adán y lo que es Adán, que son dos cosas completamente diferentes. Hemos aprendido muchísimas cosas, pero en esta noche vamos a aprender. Hay 5 ataques en este tiempo de pandemia del enemigo hacia la casa, hacia la familia. Hoy vamos a ver uno, vamos a empezar con uno, para que podamos aprender primero a identificarlo y luego a defendernos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sabes cuál es el problema, pastora? Que a veces queremos defender lo espiritual en la carne. Y ahí es donde viene el problema. Ahí vienen las divisiones, las peleas, ahí viene la ruina. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo carnal se acomoda a lo carnal. Cuidado, porque si mezclamos es imposible. Esto es imposible. Para que un barco a vela funcione tiene que haber viento. Usted no le puede tirar ladrillazo a la vela para golpearla y para que arranque el barco. Usted me entiende. Parece un poquito burdo y brusquito, pero a veces estamos a los piedrazos, don Juan, doña Rosa. A veces hay discusiones y de verdad que en este tiempo han aflorado muchas diferencias porque Dios nos encerró, como decimos siempre, nos puso en una bolsa alpillera y empezó a hacer así. Yo me lo imagino a don Juan atrás del termo, esquivando los piedrazos, y a doña Rosa atrás de la regadera, esquivando lo que le tira a don Juan, sean palabras o sea lo que sea. Pero tenemos que frenar eso, tenemos que frenar ese incendio. Por eso dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Tenemos que poner paz para esto, ¿sí? Bueno, ¿qué le parece si usted es tan amable? Y con todo respeto yo lo invito a usted, don Juan, doña Rosa, que me acompañe al libro del Evangelio según San Lucas,
capítulo 22. Algo tocamos en esta semana que Dios nos ministró para llevar ahí la palabra, su dirección, pero hoy vamos a profundizar y hoy vamos a ver lo importante, porque todo está en la palabra. Dios no falla, los que fallamos somos nosotros, y ahí es donde viene el grave problema, ¿sí? Capítulo 22, versículo 39. Lo voy a esperar un poquito. Y ya llegamos. Lucas 22, 39, y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, con nuestra vida en temor y temblor y santidad, sabiendo que vamos a rendir cuenta por esta palabra ante Dios. El 39, 22, 39, dice la Escritura, y saliendo, habla del Señor Jesús, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Punto 1, y ya arrancamos con esta enseñanza. Una de las palabras clave cuando usted está en contienda, pelea y lucha, lo importante es salir. ¿Cómo? Es muy simple. Para una pelea hace falta 2. Para una guerra, 3 o 4. Y a veces la familia se arma una batalla campal. No sé si se han armado discusiones en su familia o le trae recuerdos de algunas discusiones y se armó feo. Y Dios nos llamó a eso. La palabra dice, la primera clave, yo debo salir. Salir. ¿Qué quiere salir? Se lo digo en griego antiguo, en gaucho y en castellano. Mándate a mudar. ¿Sí? Porque lo primero que hace, ya sé, te va a seguir alguien como un perro rabioso porque tiene ganas de sacar su veneno, pero vos buscas un lugar, buscas una zona, buscas algo para que no siga la contienda. Porque delante de los ojos de Dios, el pacificador vas a ser vos, el que dejó la contienda. La palabra dice que se fue. ¿Cómo solía al monte de los olivos? ¿Sabe qué quiere decir esto? Ándate a orar. Porque después decimos palabras ociosas, nos insultamos, pecamos, damos derecho legal al diablo, porque los blasfemos no van a entrar en el reino. ¿Qué quiere decir? Tu insulto a tu esposa, a tu esposo, lo primero que sucede es que rompes el pacto que prometiste delante de Dios. Dios se corre a un costado y ustedes dos se quedan peleando delante de sus hijos. Se arma una guerra, la casa se divide y una casa dividida cae. Cuidado con eso. El Señor Jesús se fue como solía al monte de los olivos. ¿Qué quiere decir? Una de las cosas más importantes, no descuides la oración y la comunión por nada del mundo. Por nadie, ni por el presidente de la nación. Cuando vos estás con Dios no hay nada más importante que entrar en la presencia de tu Dios. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Cuidado con esto. Porque si vos no le buscas a Dios, todo eso que estás compartiendo lo va a ministrar el diablo a través de tu carne y los que están con los que estás compartiendo. Dice que el Señor se fue al monte de los olivos, que fue a buscar aceite. Fue a buscar aceite. Pero vos tenés que entender por qué viene esto. Vamos al 35. El 35 dice, y a ellos dijo el Señor Jesús, cuando os envié, sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Vos vas a tener gente, vas a tener familiares en casa, que no les estás haciendo faltar nada. Y sin embargo te van a confrontar, van a ser malagradecidos, se van a armar discusiones, se van a armar unos problemas tremendos y el diablo, tu casa,
va a aparecer una locomotora a leña. Mientras vos discutís, el diablo va metiendo más fuego. Tenés que entender eso. El Señor les estaba hablando. Por eso hacemos un símil con esta enseñanza. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. La bolsa era donde, si usted ve, ahí se guardaba las ofrendas en la bolsa. Judas Iscariote, que era tesorero, habla de dinero. Tenemos que hacer, acuérdese que estamos haciendo un símil, un cuadro comparativo. Tal vez hay problema de bolsa en casa, problema de dinero. Tal vez acá alguien está diciendo en casa la plata no alcanza. Y cuando no alcanza la plata y no está el gobierno de Cristo, hay problemas, hay reproches, hay circunstancias, hay cosas complicadas. Acá dice, el que tiene bolsa, tómela. Y también alforja. Eso habla de provisiones, de provisión de Dios. Porque cuando escasea la plata, escasea la provisión. Y eso trae problemas. Porque vos sabés, pastora, que cuando trabaja la mujer y el hombre no tiene trabajo, y entra el ingreso económico por la mujer, se revierte y se subvierten las autoridades. Y la mujer, por un discernimiento moral, toma el lugar del proveedor y se subvierten los valores y empieza a haber un desorden en la casa, porque empiezan a haber hostigamientos, burlas, y más si el problema se agrava. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Esto qué quiere decir? La primera solución que está dando el Señor Jesús es esta. La capa habla de cobertura y cubierta. La capa era muy importante en aquella época. Se usaba para la lluvia, se usaba para el frío, se usaba para identificar los ciegos, como Bartimeo. Lo primero que hizo cuando el Señor llamó, tiró la capa. ¿Qué es el símbolo de tirar la capa de Bartimeo? Es el símbolo que él dejó todo lo que para él era importante y lo identificaba como ser humano y como persona y como ciego para su sustento, y siguió el llamado al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Vos querés la solución en tu casa, vos querés que se empiecen a abrir los cielos, querés que vuelva el amor a tu matrimonio. Bueno, mi viejo querido, acá vamos a tener que vender todo lo que pensamos que es importante, le hablo espiritualmente, y comprar espada. ¿Qué quiere decir? Palabra de Dios. En Apocalipsis esto lo cambia por comprar oro refinado en fuego. La compra, ¿qué quiere decir? La compra habla de humillación, la compra habla de dar todo por esa bendición. ¿Y sabe lo que está diciendo el Señor? Ustedes van a necesitar palabra. Ustedes van a necesitar palabra más que nunca, porque van a pasar un desierto. Se viene la persecución. Yo voy a ser crucificado. Ustedes van a ser perseguidos por el Imperio Romano, por los alguaciles del templo, van a ser perseguidos por el sumo sacerdote y todos los religiosos. Ustedes van a ser... ¿Y por qué necesitaban palabra ellos? Porque en el desierto no solo de pan va a vivir el hombre. En el desierto se vive de la palabra de Dios. Y a veces tu desierto va a ser como un naufragio grande, que estás agarrado solo a una tabla. Y esa tabla va a ser la palabra de Dios. El 37 dice, ¿por qué os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito? Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Se va a cumplir la palabra. Cielo y tierra van a pasar, tus problemas, tus discusiones, tus malos tratos, tu separación, todo va a pasar, pero la palabra de Dios es la que se va a cumplir. La decisión es, ¿me quedo con la capa o dejo lo más importante de mi vida y sigo la palabra? Porque vender la capa era un símbolo de acto de fe, de arriesgarse contra el frío, arriesgarse contra la cobertura, arriesgarse contra
la identificación como persona. Dejaron una capa para el judío, era casi dejar todo, simbólicamente. Cuidado con esto. Y la palabra dice, fíjate qué sucede aquí. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, como diciendo, tenemos 2 espadas. ¿Vos te pensás que el Señor no sabía que había espada? No estaba hablando de la espada, estaba hablando de palabra, de que dejen las cosas triviales, que no les importe quién tiene la razón, quién gana o quién no gana, o que se haga lo que uno dice o lo que dice el otro. Lo importante era que reine la palabra, que hagan lo que Dios dice. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor dice y les dijo, basta. ¿Sabe qué es ese basta? No entendieron nada. Y acá voy a llegar a un punto. ¿Qué hago con el que no entiende? Lo corto con una espada en 1000 pedazos. Agarro un bidón con nafta, lo rocío, prendo un fósforo y lo ofrezco en holocausto a Jehová. ¿Qué hago con el que no entiende? ¿Empiezo a los gritos? No va a seguir entendiendo. El Señor Jesús vio que no entendían. Entonces, ¿qué hizo? Ahí sí vas a entender el 39. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿Sabes qué fue? Se fue a orar. ¿Qué te enseña esto? Que vas a tener gente que va a tener diferencia con vos. Un esposo bruto, un esposo bruto, como un diamante, a veces más bruto que diamante, y el diamante tiene que ser procesado y lo va a tener que hacer Dios. Una esposa que se excedió de diamante, que brilla demasiado y brilla más que todo el mundo y quiere tener siempre la razón. Vas a tener gente que no entiende de un lado y del otro. ¿Dónde está la unión? La unión está en la comunión con Dios y devolverle el gobierno al Señor Jesucristo. Por eso dice que el Señor se fue al monte de los olivos. ¿Y sabés qué pasó? Sus discípulos también le siguieron. Vas a tener rebeliones en casa, discusiones, hijos que no entienden, hijos desagradecidos, hijos que no reciben la palabra, hijas. ¿Qué hago, pastor? Lo primero que tienes que hacer es salite de eso. Salite de eso. Porque hoy no, mañana no. Y no te digo algo que no hayamos vivido nosotros, pero en el tiempo de Dios, tus hijos, tu familia van a tomar el ejemplo y van a ir a los secretos de Dios, porque vos dejaste sentado un precedente en el peor momento de crisis de la familia. Qué importante, ¿no? Despojarnos de todo aquello que es ese bagaje que traemos, como decía recién el pastor, formas, maneras, posturas, razonamientos, voluntades personales, egoísmos personales. Despojarnos, me trae a memoria este versículo, despójense del viejo hombre, de la vieja mujer que está, dice la palabra, viciado, está intoxicado con un montón de tradiciones, formaciones, patrones matrimoniales que vos viste de tus padres, de tus abuelos, maldiciones generacionales que traemos, que nosotros tenemos que tomar una decisión y a veces prender fuego de alguna manera ese plan B, ese plan C que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Yo recuerdo siempre una historia que hace mucho compartíamos de estos colonizadores que llegaron a un lugar para conquistar y ellos venían desde Europa con sus carabelas, entonces encontraron una tierra que al capitán le parecía que a futuro iba a ser un lugar donde se podía desarrollar una aldea. Bajan todos los conquistadores, entonces empiezan a trabajar y el único que le ponía garra era el capitán, porque el capitán había decidido que esa tierra iba a florecer y fructificar y que él iba a cumplir la misión por la cual lo habían enviado. Pero él notaba que los marineros y la parte del equipo que había venido con él, cada vez que tenía que hacer un trabajo y se presentaba un desafío, querían volver a España. Querían decir, bueno, nos volvemos. Entonces él entendió que este grupo con el cual viajaba tenía un plan B. Bueno, si esto no funciona, volvemos a España. Entonces un día el capitán, mientras los marineros dormían, tomó una drástica pero sabia decisión. ¿Y sabes cuál fue? Prender fuego las carabelas. Cuando se levantan los marineros ven que su plan B ardía.
Y entonces le dijeron, ¿por qué hizo esto, capitán? Porque ahora ustedes van a trabajar realmente por este lugar, porque ya no tienen otra opción. Y a mí me enseñó mucho cuando yo escuché que vos compartías esta historia hace muchos años, porque me sirvió para darme cuenta que a veces las carabelas son esas cosas que nosotros tenemos como seres humanos. Bueno, si no me funciona esto, es muy común encontrar, bueno, nos divorciamos. Si no funciona esto, bueno, yo me pongo violento, me pongo violenta, me voy a lo de mi mamá, me voy a lo de mi papá. Y ¿sabes qué? Ahí entendí que a veces Dios tiene que prender fuego esas carabelas y enseñarnos que no tenemos opción, familia. Esta tierra que es nuestra familia, nuestro matrimonio, tiene que florecer, pero no va a florecer trabajando uno, sino que todo este equipo creado por Dios llamado matrimonio y luego familia va a tener que ponerse de acuerdo. Entonces me gustaba mucho esto que compartía el pastor, porque nosotros tenemos que sacarnos de encima todo lo que nos sirve. Saca de tu vocabulario la palabra me divorcio. Saca de tu vocabulario. Yo a veces siempre digo, veo mujer, andate de casa. No sabes lo que estás pidiendo. Porque un día el morocho te va a hacer caso, se va a ir de casa y vos vas a estar llorando porque cayó en adulterio. No le digas, ándate de casa, se terminó, no te amo más. Esas palabras tienen un peso y tienen una connotación tan fuerte en un hombre y en una mujer. Maldigo el día que me casé. Es como que tenemos que tomar la decisión que hay ciertas cosas que las tenemos que hacer arder, como decía el pastor, vender esa capa. No voy a seguir hablando de la misma manera, no voy a seguir diciendo cosas de las cuales me voy a arrepentir el día de mañana. Qué importante entender que, como decías, ir al monte es el punto de encuentro que tenemos con Dios. Y Dios nos va a hacer ver que ese cónyuge que tal vez hoy nos enoja o estamos enojadas o enojados porque no nos entiende, es Dios quien va a poner el querer y el hacer y lo va a cambiar, porque también me va a cambiar a mí como mujer o me va a cambiar como hombre, porque me estoy encontrando en mi comunión, en ese monte que hablaba recién la palabra, con el Señor. Y cuando el Señor se presenta a un matrimonio y una familia, nunca va a tener un mal final. Qué bueno, pastora, qué bueno, hermoso lo que estás diciendo. Tenga cuidado, don Juan, no ponga cara de vela, porque lo van a prender fuego. Tenga cuidado que no le prendan fuego el termo, el mate. Esto es así. ¿Y sabés cuál es el problema? A veces, por no entendernos, nos prendemos fuego entre nosotros con palabras, heridas, sacamos el baúl de los recuerdos, porque vos cuando venía Colón en la carabela me hiciste esto, sí, pero cuando cruzamos los Andes con San Martín, vos me hiciste lo otro. Escúcheme, las cosas viejas pasaron. Amén. ¿Sabe quién es el único que trae el pasado? El diablo. Y si traigo el pasado es que el diablo está operando en casa. Cuidado con eso. Dice que los discípulos lo siguieron y cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿a dónde los mandó el Señor Jesús? Orad, que no entréis en tentación. Usted ya sabe lo que es orar. En Siquem está muy aprendido. Pero ¿sabe lo que la interpretación y la traducción exegética de entrar? La traducción quiere decir pasar a la cárcel. Entrar en una trampa. Eso es tentación, entrar. Entrar es pasar a una cárcel y entrar en una trampa. Cuidado con esto porque usted continuamente va a ser tentado a insultar, a ser violento. Usted no sabe que Juan, doña Rosa, que si usted le levanta la mano a su esposa, le toca un pelo a su esposa, está dañando a su iglesia y ya no califica como Cristo. Usted sabe, iglesia, que si hace lo mismo, insulta a su esposa, está insultando a su Cristo y se cerró los cielos. Amén. Tenemos que ponerle punto final a esto. Le voy a decir algo en el Espíritu Santo. Amén. Dios está cerrando las notas y los boletines. Y se está terminando esta prueba. Se lo digo con seguridad y temor y temblor de Dios. En cual su presencia estoy. Dios está cerrando promedios. Meta un 10 para no haber perdido todo este periodo. Escuche esto. La palabra dice,
Cuando llegó al lugar, les dijo, orad que no entréis, le estaba diciendo, no entren en esta trampa. No entren en esta trampa porque ustedes van a ser atacados, ustedes van a querer ser inducidos o llevados para entrar en una cárcel. Y muchos pasaron esta pandemia en una cárcel espiritual, no la pasaron en libertad. Cuidado con esto, cuidado. Y dice, no entréis en tentación. La traducción de tentación en el hebreo y en el griego quiere decir intentar, probar a ver si cede o cae. ¿Y cuánto el diablo probó? Con programas de televisión a la madrugada, escenas de sexo, de lujuria, laxivia, pornografía, a ver si vos caías. ¿Cuánto ha probado el diablo haciéndote que tengas una ira tremenda, con violencia, con cosas terribles? ¿Cuántos han perdido todo? La palabra dice en la traducción, una experiencia del mal. Eso es la tentación. Perforar la resistencia. El griego habla de estimular la carne. La interpretación exegética habla de estimular la carne para que se desobedezca a Dios. Sacar de cobertura con la promesa de satisfacción. Inducir a pecar en contra de Dios. Vos sabés que la tentación viene completa, viene con un folleto espiritual que primero te va a dar una justificación legal, un fundamento para que vos digas todavía yo no pequé. Claro. Vos sabés que hace muchísimos años había una pareja que tenía intimidad sexual de otra manera. Claro. Si bien no llegaban al acto sexual explícito, y ellos pensaban que no estaban pecando. Se tragaron el argumento que no estaban pecando y estaban metidos hasta acá. Cuidado con esos argumentos, hijo, que te puso el diablo en la cabeza. Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Estás recibiendo la gloria de Dios? ¿El Espíritu Santo te avala lo que estás diciendo? ¿Sentís la presencia de Dios o se fue? Cuidado con eso. No entrar en tentación, no entrar en la trampa, no entrar en la cárcel, no ser llevado a que te saquen la cobertura con una promesa de satisfacción que después te va a traer amargura y tristeza. ¿Sabes por qué le dijo el Señor? Porque ellos estaban en la carne. Con la respuesta que le dieron de la espada ya entendió el Señor que no estaban entendiendo nada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el diablo nos robe por no entender nada. La palabra dice en el 41, y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra. Un tiro de piedra, cuando alguien tira una piedra, es para apuntar y pegarle algo. Hay una línea visual de límite a donde puede llegar la vista, ¿sí? Porque si no, no se tira una piedra. En Israel no se tira la marchanta una piedra, como dicen en la jerga acá. Se apunta y se tira con una onda, pero algo que se visualiza. El Señor, ¿sabes qué hizo acá? Yo pienso que se apartó de la carne, pero no los dejó de observar. Y vos sabés que a veces el Señor se tiene que apartar, porque las discusiones, las peleas, las cosas son tan fuertes en la familia, que Dios no puede estar en el medio y se tiene que apartar. Y la Biblia dice, la palabra del Señor dice que las cosas son sustentadas por Él y para Él. Y cuando Él no está, el amor se va, la comprensión se va, uno no se soporta al otro, hay divisiones y los hijos comen el lastre que vamos dejando. Cuidado con eso. Y el Señor se fue un tiro de piedra, como diciendo, bueno, yo me corro, los estoy mirando. Y puesto de rodilla, él se abocó a los negocios del Padre, se puso a orar. Por eso es importante. Dios no te perdió de vista. Familia, hijo, hija, te está mirando, pero se tuvo que apartar porque hay cosas que él no va a compartir jamás. El Señor le dijo en el 42, Padre, si quieres, pasa de mí
esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes qué produce esto? La comunión con Dios. Porque vos antes de entrar en comunión con Dios pedís todo lo que quiere la carne y llorás por lo que sufre la carne. Cuando entraste en comunión, ya tu forma de hablar cambia porque tu corazón cambió. ¿Y cómo sé, pastor, que mi corazón cambió? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya querés la voluntad de Dios y no la tuya. Ya tu corazón tomó sabiduría y el Señor Jesucristo se volvió a sentar en el trono de tu corazón y está gobernando tu corazón. Por eso es importante entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí, qué difícil, ¿no? A veces como seres humanos ceder nuestra voluntad, pero tenemos que entender que la voluntad de Dios, como decía recién el pastor, es buena, o sea que no hace mal, es agradable, o sea que no es desagradable para tu vida y para los que te rodean, y es perfecta, o sea que la medida de Dios para mi vida, que es mi creador, es perfecta. Y yo recuerdo a una mujer que hace muchos años compartía esto y decía, mi matrimonio se estaba muriendo, se estaba secando, y yo pensaba que era culpa de mi marido. Entonces siempre iba a la presencia de Dios a decirle, por la culpa de él, yo estoy como estoy, por la culpa de él, el matrimonio está. Y entonces en la comunión con Dios, un día Dios empezó a ministrarla y le hizo ver que ella nunca oraba por sus defectos. Como que los defectos del marido eran muchísimo más graves y más malos que los de ella. Entonces en esa comunión Dios empezó a llevarla a que ella busque la voluntad de Él y empiece a cambiar ella por dentro. Y empezó a orar. Solo lo único que había cambiado al principio en ella fue que oraba. Cosa que antes oraba, pero no entraba en la presencia de Dios. Mirá qué importante lo que te está diciendo el pastor, porque no es una oración a reglamento o una oración legal, o sí, tengo que orar porque si no oro me van las cosas. No es esa oración, es una oración de comunión donde yo siento la presencia del Espíritu Santo y empieza a haber cambios por dentro, porque cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, que de hecho ya está dentro, comienza a ministrar nuestra vida y a traer orden y a hacer luz por dentro en nosotros como hombres y como mujeres. Y ella empezó a darse cuenta que Dios empezaba a corregir cosas en ella y en un momento de oración, en una oración, Dios le dijo que ella lo único que hacía era criticar al marido. Wow. Y ella le dijo, ¿cómo, Señor? Sí, vos fíjate cómo pensás. Cada vez que pensás de él, ya tenés una crítica, no estás de acuerdo, no te gusta, no sirve para esto, no hace bien esto. Entonces Dios le dijo, quiero que cambies la crítica, que por un mes dejes de criticar a tu marido. Y ella, como ama a Dios, esa mujer, y amaba a Dios, le dijo, bueno, Señor, todo esto pasó en su cuarto de oración, pero no quiero ni que lo critiques en la mente. Wow. Y ella dijo, amén. Entonces al otro día ella empezó a trabajar y ya venían pensamientos, ya desde la mañana ya venían pensamientos para querer criticar al marido. Y ella dijo, no, Señor, yo voy a cambiar mi forma de pensar, voy a cumplir lo que te prometí. Y ella empezó a dejar de criticar al marido. La primera semana ella se dio cuenta que era posible dejar de criticar al marido porque Dios le había mostrado sus propios errores y que ella era tan mala como el marido y era tan pecadora como el marido y que necesitaba la intervención de Dios para cambiar. La segunda semana, sin darse cuenta, claro, el marido ya empezó a mirarla porque siempre era una crítica, ay, mirá cómo pusiste la mesa, ay, pero a esta hora venís, uy, pero no te olvidaste esto cuando fuiste a comprar. A la segunda semana ella se dio cuenta que ella podía empezar a decirle cosas agradables al marido y empezó a centrarse en lo lindo, tal vez eso único lindo que él hacía. Y ella empezó a decirle, qué lindo el perfume, qué lindo, la verdad que hoy te extrañé, cosa que ella nunca hacía. Al principio el marido la miraba y el marido seguía siendo el mismo y era un hombre apático hacia ella. No había ternura de ese hombre hacia ella porque ella no generaba otra cosa que críticas. A la tercera semana ella se dio cuenta que empezaba a esperar a su marido
diferente, se arreglaba un poquito más, se ponía tal vez unos aritos, un poquito de maquillaje, no ponía esa cara que siempre, ¿viste? Esa cara, esa jeta que tiene la mujer argentina, esa jeta que, oh, viniste a esta hora, bueno, anda a bañarte. No, ella empezó a cambiar la manera con la que esperaba al marido. La 4ª semana se cumplía el mes, pastor. ¿Y sabés qué le dice el esposo casi llegando al último día de ese mes que ella había prometido a Dios? Le dijo, gorda, te quiero decir algo. ¿Qué? Le dijo ella. Creo que nos volvimos a enamorar. Y ella se quedó pensando en eso, y cuando se fue a la oración, Dios le dijo, mira, yo a la mujer le di una capacidad. Vos a la mujer le das alimentos y te hace una comida. A la mujer le das una casa y te hace un hogar. A la mujer pones una semilla en ella y nace un bebé. Vos tenés una capacidad de crear atmósferas y de bendecir o maldecir tu matrimonio. Tal vez el cambio de tu esposo no vino solo, sino porque vos cambiaste y me metiste a mí. Obviamente ella se enamoró del cambio porque lo que hizo al mes el esposo empezó a ser más atento. Ella venía con bolsas del supermercado y ella abría la puerta y se las agarraba. Y ya él le traía una flor y empezó a traerle un bombón. Y ella se dio cuenta que ella también era la gran responsable del fracaso de su marido. ¿Sabes dónde dónde encontró ese milagro esa mujer con su esposo? En el monte de oración. Mirá qué importante darnos cuenta que cuando un matrimonio se está arruinando no es culpa del hombre solamente, sino que es culpa nuestra, que no estamos haciendo ni cumpliendo el rol por el cual Dios nos diseñó para ese matrimonio. Don Juan está notando, doña Rosa, esto es muy importante lo que se está ministrando. Fíjese que en colación y directamente en relación, en concordancia con lo que está hablando la pastora en el 42, el Señor Jesús dice, Padre, si quieres pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez la copa agria y amarga es tu esposo, es tu esposa. Y tal vez hace tiempo que Dios te está diciendo, hija, sos muy exigente. Claro. Sos muy exigente. Y te lo hablé 1000 veces y te lo dije 1000 veces. Claro. Necesito que cambies, porque si no, no te voy a poder bendecir. Amén. Usted no puede exigir si primero no sembró. Amén. Y es necesario morir y decirle al Señor, Señor, esta es mi copa, porque algunos están confundidos. Algunas están confundidas y piensan que la palabra tomá tu cruz y seguime es el marido que le tocó, el hijo, y es mi cruz, es mi... No es tu cruz, discúlpame. La palabra cruz es maldición porque ahí se crucificaban los malditos. La cruz del Calvario se crucificaban los malditos, los condenados a muerte por el imperio romano. Cuidado. Es madera, humanidad. ¿Sabés qué es? Tu maldita naturaleza y mi maldita naturaleza, que tenemos que seguir al Señor con todo eso que tenemos adentro, malos pensamientos, malos deseos. Las pruebas son las copas. Cuidado. Tal vez la copa es doña Rosa. La copa es don Juan, es un copón gordo que no se termina nunca. Pero si Dios permitió, si vos lo elegiste, ¿o acaso te pusieron un revólver en la cabeza y te obligaron a casarte? No. Si ustedes están juntos y están en el camino del Señor, es propósito de Dios. Por eso vayamos a la presencia de Dios y tomemos las copas que hay que tomar. ¿Por qué? Porque cuando yo decido, como enseñaba la pastora con este precioso testimonio, yo decido tomar la copa y decido aceptar y morir por esa persona, dice la palabra que cuando el Señor le dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, en el 43 se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabe qué quiere decir? Dios mandará un mensaje desde lo alto y te va a hablar. Te va a hablar. Te va a decir, te va a aclarar. Te va a mandar esta palabra.
por donde sea. Mira, las veredas de Dios son increíbles, son increíbles, son sobrenaturales. Y vos vas a entender sin ninguna duda cómo Dios le habló a Balaam, que le habló el burro. Amén. Dios te va a mandar un mensaje para que entiendas y vas a decir, es para mí, porque Dios está interesado en que tomes la copa y en que entiendas que necesitas morir, morir. El Señor dijo, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Bueno, es necesario que nosotros menguemos para que el Señor Jesucristo crezca en nosotros. La palabra dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí vino el mensaje por el mensajero y le dio fuerza. Bueno, sabés que una de las cosas más maravillosas que tenemos en esta tierra es que Dios nos hable directamente. Y Dios se hace oír. Y Dios se manifiesta y se va a hacer escuchar. Te lo digo por experiencia propia. En estos días hemos tenido algo sobrenatural. Y a veces lo sobrenatural vos querés una luz, que se levante el techo. Sí, es verdad. Que venga un ángel. Y te voy a decir algo, Dios te va a hablar a través del Espíritu Santo, que es la forma que eligió en este tiempo, porque dicen, los judíos piden señales, y les tropezadero, los griegos piden sabiduría, los griegos quieren otra cosa, pero eso no se les será dado. Está la comunión con el Espíritu Santo que nos va a llevar a toda verdad y nos va a mostrar cosas sobrenaturales. La palabra dice que este ángel, este mensaje lo mandó Dios. ¿Y cuántos necesitamos, doña Rosa, don Juan, un mensaje parte de Dios? El asunto es que no tiremos la carta a un costado cuando el mensaje es una copa que tenemos que tomar. Qué bueno que si Dios manda la copa, tomes la palabra del libro de los Hechos. Pedro, mata y trágatela. Mata y come. ¿Sí? Perdóneme, no se enoje conmigo. Y dice la palabra que por aceptar la copa, que esta copa era dura, que era la crucifixión y la cruz del Calvario, el Señor Jesús estaba en agonía. Sí, te vas a querer morir. Vos vas a decir, me quiero morir, me habló Dios. Me quiero morir, me dijo que haga esto y no me gusta. Fuimos llamados a morir en la carne para vivir en el Espíritu. Y estando en agonía, ¿qué hizo? Se enojó, se ofendió, se fue para atrás, dijo, no, esto no es de Dios, no lo quiero, que esto, que el otro, argumentó, no. Dice que oraba más intensamente. ¿No será que tenemos que reforzar la comunión y la oración? ¿No será que ese mensaje nos está mandando de Dios para que venga la solución? Y dice que era su sudor como de grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y este es el punto clave de hoy. La palabra sueño es una alegoría y una parábola al sueño espiritual, que en la interpretación es sin velar, gente sin oración, sin aceite, no velando, con la guardia baja, sin hacer guardia, descuidando todo. Y mi pregunta es, y seamos sinceros, ¿no habremos descuidado cosas que Dios nos dio? Tal vez Dios te dio trabajo cuando otros no tienen, te dio seguridad, te dio progreso, te dio bendición, te dio todo. Y nos descuidamos porque nos acomodamos. El ser humano es así. El ser humano es así. Se descuida. Pero el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
¿No será que el diablo te está comiendo la cabeza? ¿No será que el diablo te tragó un montón de cosas? David se durmió en Siclac y le robaron esposa, le robaron hijos, le robaron matrimonio, le robaron todo. ¿No será que te dormiste? Vos fíjate algo. La palabra habla de este sueño espiritual y habla de la palabra tristeza. La tristeza, traducido el vocablo griego antiguo, es yupeo, que quiere decir afligir, alguien que lo aflige, angustiar, un angustiador o angustiadores, y dolor. Cuidado con eso. Ahora, había una opresión diabólica en ese lugar. Había una presión tremenda porque el Señor estaba por consumar la obra más grande. Y te voy a decir algo, cuando Dios esté por consumar la obra más grande en tu vida, se te va a tirar todo el infierno encima para que tu matrimonio no crezca, tus hijos no crezcan y se pierdan, para que vos no salgas a flote, para que te divorcies y rompas el pacto que hiciste delante de Dios, para que permanezcas herido. El ataque vino. Vos fijate que en el 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto fue como un grito. No se dan cuenta que están entrando en una trampa, no se dan cuenta que están entrando en una cárcel, no se dan cuenta que están entrando en algo tremendo. A ver, pastor, justifíqueme y dígame, ¿dónde dice la Biblia que era un ataque espiritual? Muy simple. Si vos lees en el 53 de este mismo capítulo, dice en el 53, habiendo estado con vosotros, dice el Señor Jesús, cuando fue Judas con toda la gente, cada día en el templo, no entendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. El Señor tenía un ataque espiritual junto con todos los discípulos. El Señor se puso a orar más y redobló la intercesión. Los discípulos se durmieron. ¿No será, don Juan, que te dormiste? ¿No será, Rosa, que te dormiste? Creo que Dios está mostrando el ataque de esta tristeza que te invade, porque no lo vas a poder manejar. Te vas a levantar y vas a tener este nudo en el pecho desde temprano. Va a pasar la tarde, vas a estar sola y solo y vas a tener este nudo en el pecho y vas a tener esta angustia en el pecho y vas a tener ligadura de almas con personas y con cosas y se va a transformar en ansiedad y depresión, que es lo que el diablo está atacando, uno de los ataques en este tiempo de pandemia. Qué importante es este tema, ¿no? Porque tenemos que estar alertas a esta tristeza. Es muy común y nos llegan muchos mensajes de personas que dicen, tengo una tristeza y no sé de dónde viene. En algunos casos, por ejemplo, se añade a la añoranza, vienen imágenes de gente que ya no está, de cosas que ya no están, o de cosas que tal vez hacíamos antes y hoy no las estamos haciendo o no las podemos disfrutar. Entonces, vos fíjate que me conmueve ver cómo vos hablabas, cómo el Señor se adelantaba en el tiempo y ya desde antes que venga el ataque les estaba diciendo, oren para que no entren en tentación. Muchas veces no nos damos cuenta que esa comunión que tenemos con Dios es esa cobertura también, ¿no? Porque no basta que ore la iglesia por nosotros, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, sino que hay una oración de acuerdo que yo tengo que tener en mi intimidad y si es lo posible, lo ideal sería tenerlo con mi esposo. Si yo tengo de pronto un momento que mi esposa me está diciendo, estoy triste,
y no sé por qué. Yo ahí como esposo se me tienen que prender las alarmas, ¿sí? Porque soy el Cristo de la casa. Si de pronto yo como esposa recibo de mi esposo, estoy triste, no sé qué me pasa, se me tienen que prender las alarmas como iglesia, como porque ahí hay un ataque que estamos teniendo como familia y nosotros tenemos que entender que tenemos que combatir ese ataque a la manera de Dios, que es orar más intensamente. En este versículo que recién compartías hay una promesa y aquel que busca la copa de Dios, aquel que busca la bendición y la voluntad de Dios para su vida, moviliza los cielos, el Padre envía mensaje, palabra, hay mensajeros que van a intervenir en ese hijo y esa hija que está buscando y aceptando la copa del Señor. Pero sí hay una clave que es como recién hablábamos, que poder orar cuando las cosas se están poniendo más difíciles o donde yo tengo esa angustia que no sé dónde viene, yo tengo que ser sincera o sincero con mi cónyuge, tengo que sí pedir oración, eso está muy bueno, pero yo tengo que levantar ese altar y orar más intensamente para que Dios pueda intervenir y me haga libre de ese espíritu de tristeza, que vos fíjate que no vino sobre cualquiera, vino sobre esos que estaban siguiendo al Señor y esos que estaban intentando agradar a Dios. Qué bueno, pastora, qué bueno que tocaste este punto, porque es uno de los ataques a los santos. Es tremendo, ¿eh? Por eso usted debe tomar esto, porque van a venir añoranzas, ligaduras de alma, recuerdos, cosas que van a batallar. Y dice el necio, todo pasado fue mejor. O sea que es el diablo operando en eso. Fíjese, mire, en relación con lo que vos estabas diciendo, pastora, en el 13 de Mateo, versículo 24. Escuche esto. 13:24, libro de Mateo. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es la palabra de Dios, ¿sí? Y el buen hombre es nuestro Dios, el Hijo del Hombre. Pero mientras dormían, acá está la palabra dormía, sueño, sueño. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Vos sabés qué? Esto no es algo simple, porque en los campos ponen una torre, ponen vigilantes y ponen guardia por estos robos y estas cosas. ¿Sabés qué pasó? Cuando te vino la tristeza y te dormiste, el diablo sembró lo malo. Sembró depresión, palabra de derrota, palabra de desánimo. Nunca lo vas a lograr, nunca vas a ser feliz. Para otros sí, para vos no. Va a sembrar esa cizaña en tu corazón. Y fíjate que lo hace en los que están dormidos profundamente. ¿Por qué te dormiste? Porque entró tristeza. No te olvides que el sueño espiritual habla de estar triste. Y cuando estás triste, no tenés fuerzas para hacer nada, tenés depresión, no tenés proyectos, trabajás a reglamento. Tu vida es a reglamento. Solamente sobrevivís y no estás en la voluntad de Dios, porque Dios no te llamó para eso. Pero ¿cómo lo hizo este enemigo? Porque estaban dormidos los hombres, y vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, entre la bendita palabra, entre la promesa, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces es un problema. Cuidado con este sueño espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás ministra tristeza? La palabra en el libro de Ageo dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vos cuando estás triste, no se baja la cobertura, porque el que está triste no quiere orar, está triste, está angustiado. Ya no querés orar, ya no crees en las promesas. Dios se vuelve algo teórico y te entra esta palabra, a lo mejor no es tan así.
y tus días son de angustia. No disfrutas la vida y vida en abundancia. Estás dormido y el diablo puede entrar en tu campo, que simboliza tus hijos, tu familia, y hacerte un desastre. ¿Sabes cuál es el problema? Y creo que estamos en horario, pastor, vamos a tener un poquito más de tiempo. 1 hora recién. Estamos bárbaros entonces. Si usted me acompaña, don Juan, doña Rosa, al libro de Efesios, es un versículo que usamos en el estudio anterior del viernes próximo pasado. Efesios capítulo 4, versículo 25. Usted anótelo y después lo lee. Lo leímos en el estudio del viernes anterior. Por lo cual, dice la Escritura, desechando la mentira. Vos sabés que muchos matrimonios no pueden ser sinceros, pastora. Guardan resentimiento y cosas y no pueden ser sinceros porque no quieren problemas. Viven sus vidas, si no hay hijos, uno en el comedor y el otro en la pieza. Viven separados debajo del mismo techo. Porque no hay sinceridad, no hay un punto de encuentro. Por eso dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Cuál es el próximo? El prójimo, el próximo. Don Juan, el que está al lado. Decirle lo que te molesta, como decía la pastora. Sé sincero lo que te duele. Decirle, vos sos mi copa. Vos sos mi jarrón, ya no sos mi copa. A ver si te achicás un poquito y colabora. Y te vas a dar cuenta que vos sos flor de copón también, Rosa. Y tenemos, pero hay sinceridad. Porque tal vez estamos haciendo cosas que ni nos damos cuenta que lastiman al otro. Claro. Y descubrimos América. Claro. Y no hace falta que quememos las carabelas, ni que quemes el juego de sillones, ni la cómoda. Volvamos al plan A, al plan original, como ministraba la pastora. Dice, hablad verdad con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de ser miembro uno del otro, vos con tu hermana, que es tu esposa, si comparten la fe, y tu esposo, están bajo pacto. Y si se daña el pacto tuyo, es perjudicial a los dos, esto lo habíamos enseñado. Pero la clave hoy es el 26. Airaos, tenés derecho a un gritito, un enojo, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? No seas violento, no vivas echando a tu esposa. No busques cualquier excusa para emborracharte o drogarte. O no le levantes la mano a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? No se ponga el sol bajo vuestro enojo. Que el diablo no te duerma sin perdonar. Porque te vas a ir a dormir. Y si no arreglaste las cosas, esto se va a hacer una bola de nieve. Una bola de nieve. Y van a terminar separados y una casa dividida. No prevalece y le vas a sacar tu cobertura a tu hijo, a tu hija, a tu familia, porque no hay unidad de cobertura. Antiguamente los ejércitos, para vencerlos, se los dividía. Por eso hay un dicho que dice, divide y triunfarás. Dios nos necesita más unidos que nunca. Y cuando vos te vas a acostar, entras en ese sueño espiritual, viene el diablo y planta la cizaña. Y no va a pasar mucho tiempo para que te enfermes, primero en el alma y después físicamente. Pues cuando el alma no está diseñada para no perdonar ni estar triste, claro, te va a desbordar y va a afectar tu físico. Cuidado con eso. Por eso esa depresión, esta tristeza, eso que vino, es un ataque. Es un ataque para poder sembrar el daño que el diablo quiere hacer en tu vida y quiere hacer en su familia. Sacudite. ¿Qué hizo Pablo cuando la víbora lo mordió? La sacudió en el nombre del Señor Jesús. Reprende, patalea, echa afuera, hace entrar la luz de Cristo. Porque vamos a pasar y va a haber horas de la potestad de las tinieblas.
El Señor Jesús le dijo, esta es su hora. Por eso se le plantó una potestad. Por eso se durmieron a causa de la tristeza. El ataque de la tristeza para que vos te duermas. Y el diablo entre en tu casa y vos tengas ligadura de almas, añoranza, falsas añoranzas, falsos recuerdos, falsas ligaduras de alma. Que hables con los muertos y que añores cosas. Por eso muchos caen en pecado, pecados sexuales. Me sentía tan sola. No te sentías sola, te dormiste. Claro. Te dormiste. Claro. Y cuando queremos solucionar las cosas espirituales con la carne, sucede la caída. Porque tu diseño carnal, tu cuerpo, necesita y va a buscar cosas que antes te daban placer, pero ahora el estar en Cristo no funciona. Por eso sabe automáticamente el diablo que cuando te meta tristeza te va a dormir. Y cuando te duermas espiritualmente, te va a sembrar toda la cizaña y el mal que pueda. Algunos van a caer para el otro lado, van a caer en depresión. No te olvides que cuando el Señor cayó en agonía, duplicó la apuesta y empezó a pelear y orar más que nunca. ¿Qué te parece, pastora? Ahora sí creo que cerramos un poquito. Habría un punto más, pero en el Salmo 43, versículo 2, anótelo, don Juan, dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Cuando el diablo ministró tristeza y cizaña, es contra Dios. ¿Y sabes qué vas a pensar? Lo que le pasó aquí al salmista. Dios me desechó, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mi casa, de mi familia. Por eso le dijo, pero tú eres mi Dios, el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me desechaste? ¿Por qué no me bendecí? ¿Por qué no hablas? No escucho tu voz. ¿Por qué no me ayudás? Y él pregunta, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Cuando nos dormimos va a venir opresión. ¿No te pasa que el otro día te levantás y parece que hubieras estado corriendo toda la noche y la madrugada en trabajo o haber hecho trabajo forzado? No te digo de haber hecho esfuerzo físico, te digo cuando no haces nada. El cansancio se multiplica. Porque hay una potestad de tristeza que te está atacando, santo. Por eso es importante entender eso. El Salmo 23, y ahora sí ya para finalizar, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Acordate que la traducción, no desechamos la otra, pero esta, dice una mesa de armamentos. Porque la palabra, casualmente angustiadores en la traducción del hebreo es presencia demoníaca, opresores demoníacos. Y casualmente angustiadores es entristecedores para dormirte. Pero también dice David, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque esos pensamientos, cuando llega la gloria de Dios, se van porque viene la mente de Cristo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué pasa? Hubo un cambio de espíritu en su mente porque la unción de Dios le dio la alegría y volvió la fortaleza. Por eso cuando se va la tristeza vos estás contento, vos estás alegre. Se vuelve a poner la fortaleza. Y fortaleza también la traducción del griego quiere decir la armadura
vuelve a estar completa para poder defenderte. ¿Qué te parece si oramos, pastora? ¿Podés orar, por favor? Te invitamos a orar junto a nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por esta noche, por esta oportunidad que estás poniendo delante nuestro, Señor. Venimos con corazones, Señor, sinceros, Padre. Queremos, Señor, ser sinceros delante de tu presencia, Padre. Queremos aplicar tu palabra en cada área que en esta noche nos has hablado, Señor. Nos estamos examinando a nosotros mismos y tu palabra viene a nuestra vida como un espejo, Señor. Queremos, Señor, estar en tu presencia, que tu palabra cabe hondo, Señor. No queremos hacer las cosas a nuestra manera, no queremos dormirnos, Señor. Queremos desechar la tristeza, la angustia, la depresión, la añoranza en esta noche, poniéndonos de acuerdo primeramente contigo, Señor. No queremos darle lugar a la tentación, Padre. Queremos que tú nos ayudes a levantar altares familiares sólidos, cada uno por su lado, pero también haya un punto de encuentro como familia para no entrar en tentación, desechar, como nos habló tu palabra en el principio, toda formación. Todo lo que está de más, todo lo que nos suma a tu propósito, Señor, y encontrar, Señor, juntos ese punto de encuentro en tu palabra. Tomamos en esta noche la copa, Señor, recibiendo este mensaje, Padre, este mensajero divino que vino tu palabra a decirnos que tu intervención está pronta sobre aquellos que abrazan tu voluntad, Señor. Bendice a cada matrimonio, bendice a cada joven soltero y soltera que está del otro lado para que esté listo cuando deba formar su familia. Bendice cada hogar, bendice a los hijos, los padres sean sustentados por tu presencia y se enciendan los altares para poder resistir el ataque del enemigo cuando venga el momento de la hora de las tinieblas. Nos unimos, Señor, a ti, nos unimos a tu palabra, nos alineamos a tu propósito en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Y este sábado, 12:30 al mediodía. 12 en punto. 12 en punto. 12 en puntito empieza el programa de las damas del reino, de las mujeres del reino, mujeres a prueba de todo. Amén. No se lo pierda, se lo recomiendo. Amén. Porque Dios nos está ministrando. Gracias, Señor. Y tenga fe. Porque ahora sí tengo la libertad de decirle a Dios, en Dios que falta poco. Amén. Dios le bendiga. Los amamos mucho. Dios los bendiga.